vamos a desarrollar un ejercicio donde impliquen, ¿no?, las fórmulas para hallar el diámetro efectivo, tanto el de 10, de 30 y el de 60. Primeramente vamos a iniciar con la interpolación aritmética. La interpolación aritmética es una ecuación lineal o aritmética que resulta de la siguiente expresión. Entonces, tenemos por un lado de las X, este se mide como abertura de tamiz, y Y se mide como el porcentaje de pasantes. Ahora, las X están medidas en una escala logarítmica y la Y está medida en una escala aritmética. Más adelante voy a explicar por qué están escaladas, ¿no? Es que es una escala logarítmica y a escala aritmética. De esta ecuación lineal o aritmética vamos a convertirlo, las X, a diámetros y las Y en logaritmo de pasantes, el porcentaje de pasantes. De esta expresión despejo a de X, entonces de X despejo sobre Y y paso al otro miembro a multiplicar el d sub 2 menos d sub 1 sobre el logaritmo que afecta tanto al numerador y al denominador. Entonces el logaritmo del denominador queda aquí abajo y esta expresión multiplico con el logaritmo de x dentro del porcentaje x menos logaritmo de porcentaje 1 sub 1. Toda esta expresión lo sumo con d sub 1. Luego, de toda esta ecuación voy a reemplazar, ¿no?, con los siguientes datos, donde d sub x sería igual al diámetro inferior de sub y menos d sub s, que es el diámetro superior, dividido entre el logaritmo de p sub i, que es el pasante inferior, menos el logaritmo de pasante superior. Toda esa expresión multiplicada por el logaritmo de pasante x menos el logaritmo de pasante superior, y toda la expresión es sumada con el diámetro superior. Lo que hice nada más fue reemplazar, cambiar los datos de la ecuación anterior. Tenemos otra ecuación, la ecuación lineal aritmética 2, donde se expresa de una forma más reducida que la anterior, donde el diámetro x es igual al diámetro superior menos la variación del diámetro. La variación del diámetro es la diferencia, ¿no?, del diámetro superior menos el diámetro inferior. Esa es la variación del diámetro. Ahora, toda esa expresión multiplicada por el logaritmo de pasante superior sobre pasante x entre el logaritmo de pasante superior sobre pasante inferior. Ahora, por este lado tenemos todo lo que es diámetros, y por ese lado tenemos todo lo que son pasantes. Esa es la diferencia, ¿no?, o lo que hace diferente a la ecuación anterior. Ahora, continuamos con la interpolación logarítmica. La interpolación logarítmica también tiene dos ecuaciones, la cual la ecuación logarítmica 1 está dado por la siguiente expresión, donde el diámetro x es igual a una base 10 elevado a un exponente del logaritmo del diámetro inferior más el logaritmo del diámetro superior sobre el diámetro inferior. Toda esa expresión multiplicado por el pasante x menos pasante inferior sobre la variación de pasante. La variación de pasante es el pasante superior menos pasante inferior. Paramos. Esa es la ecuación logarítmica 1. Tenemos también, por otro lado, la ecuación logarítmica 2, que es expresada de la siguiente manera, donde tenemos al diámetro x es igual al diámetro superior multiplicado a algo que tiene elevado a un exponente. O sea, ese algo que es base de un exponente, ese algo es el diámetro inferior sobre el diámetro superior. Toda esa expresión elevado como exponente a pasante superior menos pasante x sobre la variación de pasantes. Aquí abajo tenemos la leyenda, ¿no?, qué significa cada uno de los símbolos. El P sub s es pasante superior, P sub i pasante inferior, la variación de pasante es, ¿no?, es el triangulito sub P, y tenemos la variación de diámetro dada por la expresión
tenemos d sub x, es la incógnita o el diámetro x, d sub s, el diámetro superior, d sub i, diámetro inferior, y p sub x, que es igual a la pasante incógnita o pasante x. Continuamos. Tenemos a este lado una tabla donde hallaremos el de 10, de 30 y el de 60. Pero primero voy a explicar cómo es que se obtuvo estos datos y de dónde se obtienen los datos. En primer lugar, los datos que tenemos aquí se obtuvieron del ensayo en un laboratorio. En el laboratorio, ustedes van a tener hecho el número de malla y su diámetro. Solo van a tener eso y también van a tener una muestra donde cada número de malla tiene su diámetro. He empezado en milímetros. A este lado están los diámetros y a este lado están los malla. Entonces, ustedes van a tener una cierta muestra. Entonces, cuando ustedes pasen por la malla, vamos a dibujar aquí la malla, ya está. Ahora, tienen una muestra, el cual van a pesarlo, y en este caso fue de 450 gramos, ¿no? Aquí va a ser 450 gramos, que a la vez representa el 100%. Entonces, a esta muestra, ustedes van a tamizarlo. Entonces, lo pasan a la malla, en este caso va a ser la malla número 4, no, lo tamizan en la malla número 4, entonces va a existir un porcentaje retenido y un porcentaje pasante. En este caso, vemos que en la malla número 4, masa retenida no hubo, no se retuvo nada de más, o sea, significa que toda la muestra pasó, toda la muestra pasó. Entonces, aquí abajo seguimos teniendo la muestra de 450 gramos y 100%. Entonces, a toda esta muestra pasamos o tamizamos otra vez. Esta va a ser la malla número 10. Ahora, a la malla número 10 lo echamos la muestra. Entonces, vamos a ver si aquí existe un porcentaje retenido y un porcentaje pasante. Entonces, como vemos aquí en la malla número 10, existe una masa retenida. Entonces, quiere decir que al echar la muestra, la malla, existió, ¿no?, un porcentaje de muestra retenido, el cual pasó por donde, por la balanza. Pasó por la balanza y arrojó un resultado, un valor numérico. Entonces, ese valor numérico, ¿cuál es, es la masa retenida? Entonces, esa masa retenida es 21,6 gramos. 21,6 gramos. Ese 21,6 gramos vas a dividirlo entre el total, o sea, 21,6 gramos entre 450 multiplicado por el 100%, o sea, 21,6 dividido entre 450, que es la masa total, dividido por 100, y dan un resultado de porcentaje retenido en cada malla. O sea, en la malla número 10 da un resultado de 4,8. O sea, esto 21,6 dividido entre el total, que es, perdón, aquí tenemos el total 400 gramos, multiplicado por 100, da como resultado en porcentajes de 4,8%. Si tenemos porcentaje de retenido, que es 4,8, va a existir un porcentaje pasante. Algo que pasó, pasante, un porcentaje pasante. No sabemos cuántos gramos son, pero sí sabemos qué porcentaje es, porque tenemos aquí el valor del porcentaje de la muestra retenida. Entonces, si 4,8 fue el retenido, la diferencia va a ser el porcentaje pasante. En este caso sería el 95,2, o sea, 95,2% sería el porcentaje pasante, la muestra pasante, medio del porcentaje.
Y si quiero hallar en gramos, también puede ser gramos. La diferencia es 450, el resto 21,6 y la diferencia es el pasante en gramos. Porcentaje pasante, la muestra pasante en medio porcentaje. Entonces a esta muestra yo vuelvo a tamizarlo. Vamos a dibujar la malla. Esta va a ser la malla número 20. Entonces esta muestra lo vuelvo a tamizar. Lo vuelvo a tamizar. Entonces esta malla 20, número 20 va a existir una cierta cantidad de masa retenida, el cual va a pasar por una balanza, me va a arrojar un resultado numérico, el cual en este caso es la malla número 20, masa retenida que es 49,5, 49,5 gramos. Y ese 49,5 gramos representa 11%. ¿Y cómo lo hallas? Fácilmente. 49,5 dividido entre 450 multiplicado por 100 me resulta 11%. O sea, esto equivale al 11% del total. Entonces, tengo el 11% y va a existir obviamente una cantidad de muestra pasante. Entonces, la cantidad de muestra pasante es de 84,2%. Pasante sería 84,2%. Este sería el porcentaje pasante. La suma, 11% más 84,2%, tiene que darme 95,2%. Y esto sí cumple, ¿no? Quiere decir que está bien. Y así sucesivamente hasta llegar a la malla número 200. Esa es la forma como se halló, ¿no? Masa retenida, el porcentaje retenido de cada malla, porcentaje pasante en cada malla. Ahora, vamos a hallar el diámetro 10 o el de 10. Entonces, el de 10, en este caso, se va a ubicar entre el rango de pasante, porcentaje pasante en la malla número 200 y la malla número 100, en el cual 200 el porcentaje de pasante es el 7 y 20,4. Entonces, en el intermedio se encuentra, ¿no?, el diámetro del pasante 10. O sea, el diámetro del pasante 10. O sea, el 10 se ubica en el rango de 7 a 20,4. En ese intermedio está el 10. Y obviamente el diámetro también está en ese intermedio. Tengo el diámetro inferior a 0,075 y el diámetro superior 0,150 milímetros. Entonces, en el intermedio va a estar el diámetro del pasante 10. Ahora, los datos, tenemos el diámetro superior, en este caso es 0,150 milímetros, diámetro inferior 0,075 milímetros y el diámetro X. El diámetro X es lo que yo quiero hallar. Tenemos por otro lado la pasante superior 20,4, pasante inferior que es 7 y pasante X. Pero yo sé qué pasante X quiero hallar, cuando quiero hallar pasante 10. Entonces ya tengo ese dato. Lo que no tengo es el diámetro en el pasante 10. Ahora, continuamos con la ecuación número 1, la ecuación aritmética. La ecuación aritmética, la ecuación número 1. Entonces la ecuación número 1 está dada por la siguiente expresión. D sub x es igual al diámetro inferior menos el diámetro superior dividido entre el logaritmo de pasante inferior en el logaritmo de pasante superior multiplicado por el logaritmo de pasante x menos el logaritmo de pasante superior. Toda esta expresión sumada más el diámetro superior. Entonces reemplazamos en la expresión con los números, con los datos que tenemos, donde pues diámetro inferior es 0,075 milímetros menos el diámetro superior 0,150, que está aquí en diámetro superior, sobre el logaritmo pasante inferior, logaritmo pasante inferior 7 menos logaritmo de pasante superior 20,4. Y ahí sucesivamente reemplazamos en las demás, reemplazamos y luego efectuamos. Al efectuar la ecuación, vamos a obtener que el diámetro del pasante 10 es igual a 0,1 milímetros. En este caso yo lo estoy tomando a 3 decimales. Para la ecuación 2. La ecuación 2 de la ecuación aritmética es la siguiente expresión. D sub x es igual a diámetro superior menos variación de diámetro multiplicado por toda esta expresión. Y a toda esta ecuación voy a reemplazar con datos que yo tengo. Tengo el diámetro superior, que es 0,150. Variación del diámetro es
o sea, es la diferencia del diámetro superior menos diámetro inferior. O sea, el diámetro superior 0,150 menos el diámetro inferior que es 0,035. Aquí tenemos el dato. Ahora, multiplicado por el logaritmo de pasante superior, que es 20,4 sobre el pasante X, lo que quiere decir el pasante X, dato, entre el logaritmo de pasante superior 20,4 entre el pasante inferior que es 7. Al efectuar toda esta ecuación, tengo como resultado que el diámetro 10, o perdón, el d sub 10 es igual a 0,100 milímetros. Vemos que la ecuación 1 y la ecuación 2, por más que es diferente la ecuación como tal, la fórmula como tal, el resultado es la misma. Vamos a comprobar con la ecuación logarítmica. La ecuación logarítmica 1 es la siguiente, que es el d sub x, el diámetro x es igual a 10 elevado al exponente que logaritmo de diámetro inferior más logaritmo de diámetro superior sobre el diámetro inferior multiplicado por pasante x menos pasante inferior entre la variación de pasante. A toda esa expresión yo reemplazo con los datos que ya tengo, ¿no? 10 logaritmo de diámetro inferior 0,065 milímetros más logaritmo de diámetro superior 0,150, diámetro inferior 0,075 multiplicado por el pasante x, que es 10, lo que quiero hallar, menos pasante inferior que es 7, dividido entre variación de pasante. Variación de pasante es pasante superior menos pasante inferior. Efectúo esta ecuación y tengo como resultado que el diámetro del d sub 10 es igual a 0,087 milímetros. Voy a comprobar lo mismo con la ecuación 2 logarítmica, el cual se ve que es algo más pequeño que la ecuación 1 o la ecuación logarítmica 1. Entonces, el d sub 10 es igual al diámetro superior multiplicado por el diámetro inferior entre el diámetro superior y toda esa expresión elevado al pasante superior menos pasante x entre variación de pasante. Esta ecuación es algo más reducida que la ecuación anterior, entonces reemplazo en cada uno de los términos y al efectuar obtengo el resultado. D sub 10 es igual a 0,087 milímetros. Vemos que la ecuación aritmética, ecuación 1 y ecuación 2 me dan el mismo resultado. Ecuaciones diferentes, pero el resultado es lo mismo. Ahora, la ecuación logarítmica 1 y la ecuación logarítmica 2, las ecuaciones son diferentes, pero llego al mismo resultado. Continuamos. Para hallar el d sub 30, hago lo mismo que el anterior. Tomo como datos al diámetro superior. En el caso, diámetro superior va a ser 0,250, diámetro inferior 0,150 milímetros. Y el d sub x está en el intermedio, porque el d sub 30 está entre el pasante 49,6 y el pasante 20,4. En el intermedio está el d sub 30 por el pasante 30. Para ese pasante 30 tengo que hallar el diámetro de sub x. Entonces tengo el pasante superior que es 49,6, pasante inferior 20,4 y pasante x es el 30. Comprobamos con la ecuación aritmética 1 y en donde ponemos la ecuación, reemplazamos los términos de la ecuación y efectuamos. Al efectuar obtengo el resultado de sub x es igual a 0,204 milímetros. Ahora, la ecuación aritmética 2 es una ecuación más corta que la ecuación anterior, lo cual yo siempre considero, tomo esta ecuación para resolver los exámenes porque es fácil de acordarse. No, como expresaba, este lado siempre se considera, se toma a todos los diámetros y de este lado a todos los pasantes. Esa es la diferencia de la ecuación 1 y la ecuación 2. Pero voy a reemplazar en esta ecuación. No tengo los datos, diámetro superior 0,250 menos variación de diámetros, variación de diámetros 0,250 menos 0,150 es diámetro superior menos el diámetro inferior, multiplicado por el logaritmo de pasante superior sobre pasante x entre el logaritmo de pasante superior sobre el pasante inferior. Efectúo esta ecuación y obtengo como resultado que d sub x es igual a 0,204
4 milímetros. Veo que la ecuación aritmética 1 y la ecuación aritmética 2 son ecuaciones diferentes, pero llego al mismo resultado. Ahora, la ecuación logarítmica 1, reemplazo la fórmula y al efectuar tengo como resultado a 0,189 milímetros. Veo que aquí hay una diferencia, ¿no? Ya no llego a lo mismo. Ahora, la ecuación logarítmica 2. La ecuación logarítmica 2 también es más corto que la anterior. Entonces tengo ya la ecuación, reemplazo con los datos que tengo en la ecuación, efectúo la ecuación y obtengo el d sub x es igual a 0,189 milímetros. Ecuaciones diferentes y llego al mismo resultado. Ahora continuamos con el diámetro efectivo de 60, donde el 60 pues, se encuentra en intermedio de pasante de 60 se encuentra en intermedio de 41,6 y 61,4. En ese intermedio se encuentra el pasante 60 y para ese pasante 60 tengo que hallar el diámetro, ¿no? Que está en intermedio de 0,250 milímetros y de 0,425 milímetros. En este intermedio está el diámetro para el pasante 60. Entonces, cojo los datos, pasantes, perdón, el diámetro superior, en este caso ya sería 0,425 milímetros, diámetro inferior es 0,250 y el diámetro X es lo que no tengo. Ahora, por otro lado tengo el dato de pasante superior, en este caso sería 61,4% y pasante inferior es 41,6%. Y pasante X, yo ya sé cuál va a ser el pasante X. El pasante X para el pasante 60, lo tengo ya como dato. Ahora, hago lo mismo con la ecuación 1, ecuación aritmética 1. Copio aquí la fórmula, reemplazo la fórmula con los datos que tengo. Efectúo la ecuación y obtengo que el diámetro X es igual a 0,415 milímetros. De la misma forma, con la ecuación aritmética 2, copio la fórmula, reemplazo el valor de la fórmula y al efectuar obtengo también el diámetro X es igual a 0,415 milímetros. Llego al mismo resultado. Continúo con la ecuación logarítmica 1, copio la fórmula, reemplazo la fórmula con los datos que tengo. Al efectuar obtengo el t sub x es igual a 0,409. Veo que hay una diferencia, no llego a lo mismo, hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia de 0,06 milímetros. Cojo la ecuación 2, la ecuación logarítmica 2, pongo la ecuación, reemplazo la ecuación con los valores que tengo, también obtengo el diámetro x, que es 0,409 milímetros, ¿no? Vemos que la ecuación 1, la ecuación logarítmica 1, la ecuación logarítmica 2, llego al mismo resultado, y con la ecuación aritmética 1, la ecuación aritmética 2, llego también al mismo resultado. Entonces la forma de cómo se hallan los diámetros efectivos. Pero sucede que hay casos donde el diámetro efectivo puede coincidir con el diámetro efectivo tal que estoy buscando. Por ejemplo, si estoy buscando el diámetro efectivo 10, o sea, T sub 10, entonces tengo ya porcentaje pasante en cada malla, el D sub 10, entonces ya no es necesario aplicar la fórmula, sino directamente tomar el diámetro de ese porcentaje pasante. Supongamos que tuviera, supongamos que tuviera aquí el pasante 10. Si tuviera el pasante 10 aquí, 10 exactos, entonces ya no sería necesario interpolar. No sería necesario interpolar, sino considerar a este porcentaje pasante 10 y su diámetro, tomar su diámetro como de su 10. Entonces ya no sería necesario interpolar. Solo en esos casos. Continuamos. La interpolación aritmética, tanto la ecuación 1, la ecuación 2 tenía yo los mismos resultados. Entonces, copio aquí los datos,
El D sub 10 obtuve 0,1 milímetros. D sub 30 0,204 milímetros. D sub 60 0,415 milímetros. Y voy a hallar con estos datos coeficiente de curvatura. El coeficiente de curvatura está expresado por la siguiente ecuación, donde t sub 30 elevado al cuadrado dividido entre t sub 10 multiplicado por t sub 60 es el coeficiente de curvatura. Entonces reemplazo en esta ecuación a t sub 30, tomo desde dato t sub 30 0,204, 0,204 elevado al cuadrado entre el t sub 10. t sub 10 es 0,1 milímetro, o sea, en este caso estoy tomando a 3 decimales, 0,1 milímetros multiplicado por el t sub 60. t sub 60 es 0,415 milímetros, copio aquí 15, 0,415 milímetros, y al efectuar obtengo 1. En realidad obtengo unos datos más aquí, sino que no estoy considerando el todo, solo estoy considerando en dos decimales. Tenemos también coeficiente de uniformidad. El coeficiente de uniformidad está expresado por esta ecuación, es t sub 60 dividido entre el t sub 10. Entonces reemplazo en la ecuación t sub 60 0,415 milímetros entre t sub 10 que es 0,1 milímetros. Al efectuar esta fracción obtengo 4,15. Estos no tienen unidades porque las unidades se cancelan esa dimensión. Continúo con la interpolación logarítmica. A la interpolación logarítmica obtuve los siguientes datos, tanto con la ecuación 1 y la ecuación 2. Obtuve el diámetro 10, o d sub 10, a 0,087 milímetros, el d sub 30 igual a 0,189 milímetros, d sub 60 0,409 milímetros, de los cuales voy a hallar otra vez el coeficiente de curvatura. El coeficiente de curvatura es d sub 30 elevado al cuadrado entre d sub 10 multiplicado por d sub 60. Reemplazo en esta ecuación d sub 30, que es 0,189 milímetros elevado al cuadrado, entre 0,087 milímetros multiplicado por 0,49 milímetros. Al efectuar esta ecuación tengo un resultado 1 y también decides que tengo todavía datos que están atrás, ¿no? Pero se lo considero dos decimales. Por otro lado tendremos el coeficiente de uniformidad. El coeficiente de uniformidad está expresado dado por la ecuación d sub 60 entre el d sub 10. El reemplazo en la ecuación d sub 60, tengo d sub 60 como dato 0,409 milímetros, reemplazo debido entre d sub 10, d sub 10 es igual a 0,087 milímetros, d sub 10 aquí. Efectúo esta fracción, obtengo como resultado 4,70. Ahora, para que hayamos coeficiente de uniformidad, coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura, en el sistema SUX, para la clasificación SUX, va a ser necesario hallar el coeficiente de curvatura, coeficiente de uniformidad, para clasificar los suelos, si es grava bien graduada o arena mal graduada, o si es arena bien graduada o grava mal graduada. Para hallar esos datos son importantes, ¿no? El coeficiente de curvatura y el coeficiente de unidad. Solamente eso. Pero llegamos a la conclusión que la interpolación aritmética y la interpolación logarítmica tienen valores cercanos. O sea, al resultado que llego son cercanos. Por ejemplo, coeficiente de curvatura en interpolación aritmética me resulta 1. Y coeficiente de curvatura en interpolación logarítmica también me resulta 1. O sea, tanto la interpolación aritmética y la interpolación logarítmica, el resultado es la misma, pero en coeficiente de uniformidad, tanto en interpolación aritmética y la interpolación logarítmica, va a existir una variación. La variación no será mucho, pero el coeficiente de curvatura, perdón, coeficiente de uniformidad con coeficiente de uniformidad de interpolación logarítmica, en este caso nos salió una diferencia de al menos en 0,55 milímetros, pero no es mucho. Entonces, ¿cuál considerar para digamos, para el desarrollo de un examen? Va a ser necesario que puedas usar, ¿no?, la más conveniente. Puedes tomar cualquiera de las fórmulas, puede ser la fórmula
de interpolación aritmética 2, o podría ser el 1, o puedes tomar la interpolación logarítmica 2 o el 1. Pero yo recomiendo que si estás en un examen, en pleno examen, consideres tomar a la interpolación aritmética 2, o si vas a trabajar en interpolación logarítmica, también el 2, porque las ecuaciones de interpolación aritmética 2 y de interpolación logarítmica 2 son más sencillas o fácil de recordarse. Más adelante estaremos desarrollando la continuidad de este problema, ¿no? La clasificación SUX.